Muchas gracias. Tenemos este versículo allí, que este es el último día del mes o el último domingo, así que este es el versículo que nos estamos leyendo para ver si nos lo aprendemos. Está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, y vamos a leerlos todos desde allí, desde sus asientos, y dice así: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Amén. Señor, bendiga su palabra. Queremos hoy hablar un poquito acerca de la libertad, o una de tantas definiciones de la libertad. Pero hubo un poeta inglés, Sam Coleridge, que habló acerca de la libertad, y él era un teólogo también. Acerca de este concepto de la libertad, él dijo: el empleo sin ataduras de todas las capacidades que Dios nos ha dado para emplear. Eso es lo que él ha definido como la libertad. El empleo sin ataduras de todas las capacidades que Dios nos ha dado para emplear. Así que yo quiero tener con ustedes, en el nombre de Jesús, la lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Lucas 13, Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Señor, bendiga su palabra. Bueno, como decía este poeta Samuel Coleridge, de definir la libertad como emplear todas las capacidades que Dios nos da sin ningún tipo de ataduras, es que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad y los dones de trabajar para Él. Pero resulta que Satanás, aparte de una de las visiones, de los sentidos del ser humano, él ha cegado el entendimiento de los incrédulos.
Él ha puesto trabas. En palabras del profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. En palabras del apóstol San Pablo a los Efesios, les dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y también en palabras a los romanos, dice que la paga del pecado es muerte, y todos hemos muerto delante de Dios. De tal forma que el ser humano está incapacitado. Ahora, hablando de creyentes, no diga: bueno, gracias a Dios que Dios me libertó y puedo trabajar para Él. Pero tenga cuidado, porque la mayoría de las cartas que los apóstoles escribieron era para animar al pueblo de Dios, porque nosotros podemos caer en ciertas ataduras del enemigo también. Cuando no estamos espiritualmente bien, cuando no estamos cerca del Señor. Como aquella anécdota que les he contado siempre de Martín Lutero, que sufrió mucho por la caída de uno de sus discípulos. Y en un sueño, él era tal, usted ha pasado eso, que cuando usted ha tenido cosas en sus vidas, está tan obsesionado, tan impresionado, que hasta lo lleva a sus sueños. Pues bien, eso le pasó a Martín Lutero, y él vio en el sueño que él pudo tener la oportunidad de reprender al enemigo y decirle: ¿por qué te has llevado a fulanito, que era su discípulo? Y en el sueño, tal vez fue la revelación misma de Dios, supuestamente este enemigo le dice: es que se acercó mucho a mi terreno y ahí lo tumbé. Entonces esto es muy cierto de nosotros. Cierto es que todas estas mismas tribulaciones se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo, pero tenemos el viejo hombre que, si nosotros le damos más alimento al viejo hombre y dejamos el espiritual descuidado, ¿qué va a pasar? Nuestros dones no están funcionando y vamos a estar funcionando más hacia la carne. Y eso es lo que el apóstol dice también a los colosenses: haced pues morir lo terrenal en vosotros. En 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 21, el apóstol habla de nosotros los creyentes como instrumentos para su gloria, pero no somos más que vasos de barro. Cuando nos limpiamos somos honrosos, y él dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que este caso que tenemos de la mujer encorvada es un caso típico, un ejemplo precioso de cómo un alma ligada, atada por el pecado, puede ser liberada por el poder de Jesucristo. Amén. Así que yo no sé si nosotros tenemos algún tipo de, vamos a decirlo así, algún tipo de inclinación, alguna área de nuestras vidas que le hemos cedido al enemigo. Usted dirá: ¿pero qué es eso? Yo tengo el Espíritu Santo, no hay nada que el enemigo tenga. Sí, pero tú te puedes inclinar a darle más prioridad a la carne, y sabe que el enemigo te va bajeando, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos susceptibles a ello, y podemos de esta manera, a lo mejor el Señor nos guarde de caer, pero nos va a tener adormecidos para no trabajar en su obra. Nos puede tener encorvados, nos puede tener cegados, nos puede tener imposibilitados de caminar inclusive. Bueno, aquí dice el versículo 10 que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Me gustaría decir que fue en Capernaum, porque yo adoro ese pueblo. Pero Capernaum, donde se registraron la mayoría de los milagros del Señor. Por alguna razón no dice que fue en Capernaum, pero pudo haber sido, o pudo haber sido en Perea, o pudo haber sido en algún otro lugar. Era en una sinagoga, eso sí. Las sinagogas... bueno, de lo que sabemos es que esta es la última aparición de Jesús en una sinagoga. ¿Sabe lo que era sinagoga? Sinagoga era, digamos, un lugar que en griego quiere decir reunir juntos. Muy similar a lo que hoy tenemos como la iglesia. Solo que, para información de muchos hermanos, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Y es muy lógico, porque el fundador de la iglesia fue Jesucristo. Y aunque él era preexistente, y es preexistente porque es Dios, en su ministerio
ministerio, él lo inauguró. Y cuando él habló con el apóstol Pedro y con todos los discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí empezaron ellos a decir, uno Juan el Bautista, uno de los profetas, etcétera. Y él se va más directamente y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Entonces ahí cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, que era futuro. Y Cristo la edificó, y después los apóstoles nos lo aclaran, que es la cabeza de la iglesia, Cristo. ¿Y cuando se inauguró? Bueno, cuando Él resucitó de los muertos y bajó el Espíritu Santo en aquel día de 50 días después de la cosecha, que era el Pentecostés. En resumen, todo esto para decir que la iglesia fue fundada en el Nuevo Testamento en la dispensación que Cristo trajo. La sinagoga era un sitio que empezaron a formarse, y estoy seguro que fue por, digamos, voluntad divina, cuando la cautividad en Babilonia, después de la destrucción del templo en el año 586 antes de Cristo, ellos no tenían dónde congregarse. El templo era el lugar de adoración. Entonces empezaron los judíos a formar pequeños grupos donde tenían la lectura de la palabra, donde tenían la interpretación de la palabra. Unos lo leían y otros ponían el sentido. Empezaban a cantar ciertos himnos. Al principio eran himnos de la cautividad. Como el viernes estamos hablando de, por ejemplo, los salmos del 127, 123 al 130 y pico, que son los 15 salmos de la cautividad. Tal vez eran esos que empezaban ellos a cantar, pero las sinagogas empezaron a formarse más y más, y los evangelios frecuentemente hablan de Jesucristo enseñando en la sinagoga. En otras palabras, si Jesucristo estuviese en el tiempo después de los apóstoles en la iglesia, Jesucristo es el primero que estuviera en la iglesia. Él estaba, dice la palabra, y como acostumbraba. El Señor Jesús nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Él estaba y se levantaba como acostumbraba los días sábados, que era, digamos, el antiguo pacto que Él estaba a punto de cumplir para... no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, ahora el creyente toma el domingo como el primer día de la semana, no como un día de reposo, sino como un día de gloria y alabanza al Señor, porque allí, ese día, resucitó el Señor. Por eso es que los cristianos cambiaron el sábado para el domingo. El sábado era una señal de pacto para el pueblo de Israel, pero el domingo es la señal de resurrección de Cristo, porque Él resucitó el primer día de la semana. Pero esa introducción para decirles que la sinagoga se mencionan 67 veces en el Nuevo Testamento. Y en el Talmud, por ejemplo, de Jerusalén, dice que había cerca de 480 sinagogas solo en esta ciudad en el tiempo del Señor Jesucristo. Ahora, recuerden, los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles se reunían en las sinagogas. Y también eran cristianos judíos, pero también gentiles. Luego se fue como ya apareciendo más la reunión en las casas, sin el tinte judío y sin los rudimentos de la ley, para adorar a Cristo en la gracia. Amén. Entonces eso es más o menos un poquito de la historia de las sinagogas. Pero esto también para decirles, hermanos, que si el Señor lo hacía, por eso es que el escritor a los hebreos nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque ya congregarse era en el sentido de reunirse como iglesia, y la palabra iglesia es, eclesia es sacado de con un propósito para reunirse, muy similar a la sinagoga, pero y con un propósito similar que es adorar a Dios, pero con el tinte de la gracia despejada totalmente de la ley. La lección que tenemos allí es que era un día de reposo y el Señor estaba en la sinagoga y allí ocurrió un milagro. Y no es que venimos a la iglesia para que ocurran milagros, porque algunos dirán, no, voy a la iglesia para que me hagan un milagro. Pero ¿sabe qué? Por algo dice el salmista, que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entre otras cosas, dice, allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Cuando estamos reunidos como iglesia,
hay una presencia especial del Señor, hay un gozo especial, el Espíritu Santo se mueve de una manera sublime delante de nosotros. No es que usted ni yo no lo tengamos y podamos adorar en cualquier sitio, pero se nos manda a reunirnos el primer día de la semana como iglesia en el nombre de Jesús para alabarle y glorificarle y de paso ser ministrados por el Señor. Si esa señora que vivía encorvada no hubiese tenido en mente, porque se nos dice era una hija de Abraham, se nos dice que era una señora que tenía fe por ser hija de Abraham, era una creyente en las promesas del Señor. Si ella con esa enfermedad que tenía, que estaba encorvada, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, hubiese dicho, no, yo no voy para la sinagoga, o sea, para el culto, ¿no? ¿Por qué? Porque está dolor en la columna, ¿quién me lo aguanta? Yo no estoy diciendo que usted va a venir con sillas de rueda para acá, aunque hay hermanos que pueden venir, ¿verdad? Pero estoy diciendo que por un ataque de caspa algunos no vienen, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos amar el congregarnos, amar el reunirnos. Este sitio ha sido designado también para reunirnos. Ame el congregarse, ame el venir, haga todo lo que está de su parte para venir, porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que no debemos dejar de congregarnos como algunos tenían por costumbre. Pero el versículo 11 dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Los que saben, y tengo que andar con cuidado porque hay médicos acá, pero esta es una condición que la descripción que algunos médicos dan es una enfermedad llamada espondilitis deformans, que es que los huesos de la columna vertebral por una enfermedad se habían fundido en una sola masa y las personas quedaban totalmente encorvadas, no tenían forma de levantarse y era muy, pero muy dolorosa y no podía en ningún modo enderezarse. Como es generalmente condiciones en esta enfermedad, era dolorosa. Esa mujer andaba en dolor, esa mujer no podía hacer las labores normales, sin embargo, esa mujer también tenía una estigma social, porque ver una mujer encorvada, un hombre con la mano seca, un hombre hidropónico, un ciego, todo eso los judíos interpretaban, eso es castigo de Dios. Eso es un castigo. ¿Quién pecó esto? Sus hijos, ¿se acuerdan? Los mismos apóstoles preguntaban al Señor Jesús. Así que ella tenía un estigma social que a lo mejor lo tenían como, échate para allá, no te pongas muy cerquita porque tú eres pecadora. Pero ¿sabe qué? Ella, aún así, no obstante, fue a la sinagoga. Fue a la iglesia. Fue el sitio de reunión donde la palabra de Dios iba a ser leída. Pero estaba encorvada, no podía hacer las labores normales, tenía un estigma y era impotente. Aparte de que estaba encorvada, número uno, era impotente. Ella no podía valerse por sí misma, hacer las labores que normalmente ella hacía. Y Satanás le tenía en esa condición 18 años. La Biblia es muy específica en eso, por algo nos lo dice. Ahora que nosotros sepamos la razón de por qué. Pero eran 18 años, es como la mujer del flujo de sangre estaba por 12 años. Ella estaba por 18 años. Completamente deformadas por el poder del diablo. Ahora usted dirá, ¿será que pecó? Entonces fue el poder del diablo. Sabemos que fue por el poder del diablo porque el Señor Jesús más tarde dice a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Pero no se nos dice que era porque era una pecadora o porque obviamente era pecadora, pero ella tenía su fe en el Salvador, en el Mesías, en los sacrificios y seguramente ella hacía o mostraba los sacrificios que hasta ahora Dios había mandado como señal del sacrificio perfecto que vendría, que era Cristo. En otras palabras, ella era creyente en Cristo, redimida por la sangre de Cristo, que era un crédito lo que Cristo iba a venir a hacer más tarde. Ahora, mire una cosa, sabemos que la mayoría de las enfermedades, no todas, son productos de movimientos satánicos. No todas, quiero decir. Mire, por ejemplo, Job con sus llagas y sus úlceras. ¿Era por su pecado? No. Job fue entregado, digamos, a que Satanás hiciera una obra limitada por el poder de Dios o por la providencia de Dios, con el permiso de Dios, pero fue obra del enemigo.
En otras palabras, Satanás es instrumento de Dios para cumplir el propósito de Dios en sus hijos. Pero ¿qué me dice usted, por ejemplo, de la suegra de Pedro? Ella tenía una fiebre y Jesús reprendió la fiebre, y eso nos habla de que al reprender no era una simple fiebre, era un ataque del enemigo. Pero era porque la mujer había hecho no se nos dice en la Biblia eso, pero veamos más adelante, cuando el apóstol San Pablo hablaba al Señor, y no sabemos cuál era el bendito aguijón, ¿verdad? Pero tenía un aguijón de la carne que le hacía estorbar, que le oraba muchas veces delante del Señor. Y él sabía que era un aguijón del enemigo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él decía, para que yo no me enaltezca, no me enorgullezca demasiado, se me ha dado un mensajero de Satanás. Ahora, el apóstol era un tipo que andaba haciendo mal, andaba haciendo la voluntad de Dios, y sin embargo tenía enfermedades. Así que muchos de los siervos y amigos de Pablo también, Trófimo, estaba con úlceras, estaba con cuestiones estomacales, y Pablo no lo sanó, sino que tomó un poquito de vino en vez de agua, porque el agua en ese tiempo era muy contaminada. Pero en resumen, hermanos, hay muchas enfermedades que la Biblia nos habla que son productos de la actividad satánica, pero no necesariamente es castigo de Dios, sino para que la gloria de Cristo, la gloria de Dios, sea manifestada en nuestras vidas. Hablamos el viernes y recordamos muchas de las cosas que nos suceden es para alertarnos, para despertarnos y para arrimarnos más al Señor. Cuando nos tenemos como la cuerdita muy lejos, el Señor nos ala, nos hace sufrir algún bache en el camino para nosotros despertarnos y volver a Él. Bueno, y lo mismo que cuando murió Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y Dios se glorificó, Cristo se glorificó en la resurrección de su amigo Lázaro. Y aquí lo dice, si usted ve al final en el versículo 17, se avergonzaban todos sus adversarios y todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Dos cosas, el enemigo queda avergonzado, pero la gloria de Dios queda en alto. Amén. Así que cuando tengamos problemas, situaciones, y esto lo digo por el pellejo propio, que cuando tenemos situaciones al final del camino, vemos que podemos ver atrás, todo el Señor lo hizo para yo glorificarle y darle toda la honra a Él, y para Él salvarme o guardarme de tal y cual cosa. ¿No es así, hermano? Debemos tener ese sentimiento de saber que las cosas que nos suceden son para la gloria de Dios. Y por eso es que el apóstol habla en Romanos, ¿verdad? Que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que conforme a sus propósitos son llamados. Ahora, el diablo no puede hacer esto a un creyente sin el permiso del Señor. No hay tal cosa que, Señor, me agarró esto y tú ni te diste cuenta. Eso no ocurre. El Señor es nuestro divino guardador y tiene un divino insomnio. Quiere decir que Él no duerme nunca. Él nos está protegiendo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y acampa quiere decir que no vino, vamos a decir, está bien, como uno cuando estaba con los muchachos chiquitos, venía el papá y abría la puerta o la mamá, está durmiendo, está tranquilo. Él está constantemente, los ojos de Jehová están sobre los justos de día y de noche. Así que podemos gloriarnos en el Señor y podemos gozarnos de que nuestra vida está escondida en Cristo en los cielos. Amén. Ahora, el número 3 es que ella, fíjense, en el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó. Ella fue invitada. Qué cosa tan preciosa. Ella estaba por ahí muchas veces. Ellos vienen, ¿se acuerdan? Aquel leproso que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, hey, Señor, si quieres puedes sanarme. O la mujer del flujo de sangre le jaló el borde de sus vestidos sin que él no se diera cuenta, ¿verdad? Y habían varias implicaciones del por qué lo hizo. Pero muchas veces las personas se acercaban, querían tocar al Señor Jesús porque sabían que de Él brotaba el poder porque Él era el Mesías. Pero esta mujer no hizo nada, simplemente fue, pero estoy segurísimo que ella estaba orando todos los días, Señor, haz el milagro hoy.
estoy encorvada, yo te sirvo, te amo. Señor, haz el milagro. Dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Wow, hermano, cuando nosotros nos metemos en la historia, qué precioso momento para esa mujer, ¿verdad? Que el Salvador, el Mesías, la llame y le diga, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¡Qué gracia! ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? No lo merecía, hermano. Como tú y yo no merecemos la gracia de Dios. No merecemos el lugar de privilegio que tenemos. Somos hechos hijos de Dios. Hemos sido salvados, no por cosas corruptibles como oro, plata o cualquier cosa que hemos comprado. No existe tal cosa como comprar la salvación. No existe tal cosa como yo soy bueno, me porto bien para que Dios pueda acordarse de mí. No existe tal cosa. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos una llaga desde la planta del pie hasta la cabeza, hinchazón y podrida llaga. Y de ahí nos rescató el Señor, por su gracia. Usted se preguntaría, ¿por qué yo soy salvo? ¿Verdad que sí? Hermano, y esto nos ayuda a nosotros a mantenernos humildes, a mantenernos al pie de la cruz, a mantenernos, Señor, conscientes de que no hay nada que tú veas en mí que me puedas dar en favor, sino que por tu misericordia, por tu amor. Mire, una de las cosas que el pueblo de Israel en muchas oportunidades pecó, aparte de la idolatría, es que ellos llegaron en los tiempos del Señor a considerarse a sí mismos como, wow, somos tan buenos, nuestra justicia es la mejor, yo soy cumplidor de la ley, que ellos olvidaron que eran sepulcros lavados, que por la gracia de Dios habían sido escogidos como nación. Y Dios se lo dijo una vez, yo no te escogí a ti Israel, porque tú eres, es más, era el más pequeño de todas las naciones. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Por su amor, por mí mismo, dice Dios, por amor a mí mismo. Así que Dios te escogió a ti y a mí por su amor, por su misericordia, por su gracia. Gloria a su nombre. Pero cuando Jesús la vio, la llamó. Antes que ella le preguntara a él, ella llegó allí para aprender y obtener beneficio para su alma, para alimentarse en la sinagoga, y recibió aquel día el alivio para su cuerpo. Los que buscan el beneficio para su espíritu, quiero decir esto, no es una ley, pero parece que la Biblia nos lleva a eso. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, viene la recompensa. Y no es que debemos buscar la recompensa, sino obedecer al Señor. Pero el que busca beneficio para su espíritu son los que a la larga también obtienen beneficios para sus cuerpos. Mire, Dios es poderoso y Él sana. Él es poderoso para sanar a cualquiera en este momento. No estamos propagandeando, venga acá y yo lo voy a tocar. Ninguno de nosotros tiene ese poder, solo Dios lo tiene. Pero no debemos, tratando de inclinarnos al lado opuesto de tantos falsos que existen, tampoco entonces menospreciar y menoscabar el poder de Dios, que Él es poderoso para salvar y para limpiar y para sanar a cualquiera en su voluntad que Él quiera hacer. Amén. Ahora, dice en el Salmo 73 y 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El salmista decía, el acercarme al Señor me hace bien. ¿Por qué no obtenemos eso siempre, hermanos? Ojalá pudiésemos tener cultos toda la semana, pero me temo que muchos estarán aquí solitos, ¿verdad? Yo sé muchas cosas, ¿verdad?, que tenemos, pero por lo menos de los cultos de esta semana que tiene esta iglesia, pues sigámoslo. Tratemos de estar allí, tratemos de estar acá. Y no para que el Señor nos sane, sino para obedecerle a Él, porque es su mandamiento el reunirnos. Amén. Ahora, el Salmo 139 y 4, esa señora, segurito que este Salmo aplica perfectamente a ella y nos aplica a nosotros, y estoy seguro que cada uno de ustedes puede tener testimonio del siguiente versículo. Pero pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú dirás, wow, yo ni siquiera lo he dicho al Señor, y Él sabe mi necesidad y ha provisto. Amén. ¿No es así de bueno nuestro Dios?
Así que para el caso de ella, ni siquiera tuvo la oportunidad de decir, era obvio, ¿verdad? Como estaba ella encorvada, pero el Señor ya la sabía. El Señor conoce tu necesidad, ¿sabías, hermano, hermana? Él sabe perfectamente qué estás pasando, qué estás pensando, qué situación estás ahora enfrentando. Puede ser una situación personal, puede ser una situación de trabajo, de economía, de relación. Puede ser en caso de tus vecinos, tu trabajo, puede ser de la universidad, de estudios, puede ser de inmigración, puede ser de relación de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, cualquier cosa. Lo que estés pensando, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el apóstol San Juan dice, tenemos las oraciones que le hemos hecho. Ahí están en su presencia. Él las responde a su debido tiempo. Y no debemos tratar a Dios irresponsablemente y groseramente como algunos falsos maestros nos lo han hecho hacer. Espíritu, ven y haz esto, porque Dios, haz esto, Señor. Algunos se han atrevido a decir que son pequeños Jehová o diositos pequeños, que Dios hace, que ven Espíritu Santo y hace esto y aquello. Qué falta de respeto. Eso es lo más cercano a una herejía, a una blasfemia. Debemos someternos. Cuando el Señor nos enseñó a orar, Él nos dijo, Señor, la voluntad mía sea hecha primera. Señor, hágase tu voluntad, pero aquí como que la hemos cambiado en la iglesia, en la iglesia profesante, y dice, Señor, pero hágase mi voluntad, ven y haz lo que yo quiero. Pero tenemos otra cosa importante, que el llamado irresistible de los que creemos en las doctrinas de la gracia. Cuando Dios llama, nosotros respondemos a una llamada irresistible del Espíritu Santo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este llamado primeramente para el inconverso, aquel que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Examínate, examinémonos. El apóstol lo dice en 1 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados. Hay muchos que, yo soy hijo de padre cristiano, yo nací en el banco de la iglesia, siempre lo decimos, pero tenemos que repasarlo. No existe que tú hayas nacido en la iglesia, no existe eso, toda la vida, no existe que toda la vida has sido creyente. Entonces Nicodemo era salvo toda la vida. El joven rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tiene que ver un cuándo, un dónde y un cómo. Usted se acercó y se arrepintió de su condición y recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Señor quiere decir que yo hago lo que Él dice. ¿Y cómo lo voy a saber? Por la lectura de la palabra. Y cuando usted menos piensa, usted está siguiendo la doctrina de Dios, está congregándose. Yo soy un hermano en Cristo obediente a la palabra porque tiene a Cristo como Señor y Salvador. Si no lo está haciendo, hermano, hay algo raro. Tenga cuidado porque estamos hablando de cosas eternas que tienen que ver con la salvación o la perdición eterna. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero el punto 4, dice el versículo 12 y 13, cuando la vio, la llamó, le dijo mujer, versículo 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Puso la mano sobre ella, se enderezó al instante. Ahora, Jesucristo para salvar entra en contacto con la persona. No existe padre, no existe madre, no existe mediador, una Virgen María, un San Judas Tadeo, un San Isidro el Labrador quita la lluvia y pone el sol. Se lo sabe, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él se acerca directamente a nosotros. No hay ángel, no hay ningún tipo de mediador, sino excepto Cristo. Él tiene contacto con las personas, está listo para poner su mano sanadora. Recordemos con el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él sabía que Cristo era poderoso. Y a veces nos pasa a nosotros que pensamos y sabemos que Cristo es poderoso, pero nos falta el convencimiento de su gracia y su buena voluntad para con nosotros.
Y él dijo, quiero ser limpio. Y eso resuena en toda la historia de la predicación del Evangelio hasta hoy. Jesucristo quiere, el Señor quiere limpiarte, el Señor quiere salvarte, el Señor quiere guardarnos y quiere llevarnos a la gloria. Ahora, la mujer de 8:44 de Lucas acudió sin ninguna invitación específica. Ella tocó su manto y inmediatamente fue sanada, ¿verdad? Pero los resultados son los mismos. En Marcos 1:41 dice, extendiendo Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. En Hechos 17:27, el apóstol, cuando estaba hablando sobre el pueblo de Atenas, él decía, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y el apóstol Juan en su primera carta dice, lo que palparon, ¿verdad?, nuestras manos tocante al verbo de vida. Ciertamente es que ellos tuvieron contacto físico con el Señor, pero gracias al Señor que eso no es requisito, porque estaríamos todos fritos. El Señor se fue, está en los cielos, y el contacto que tenemos con Él es por la fe. Cristo es real, es la persona bendita de Dios, el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, son personas reales y es un solo Dios. Y Él está cerca de cada uno de nosotros. ¿Hay algo que Él no puede hacer? No hay nada que Dios no pueda hacer. Todas las cosas son posibles para Dios y para el que cree. Así que tengamos cuidado, porque en referencia a Génesis capítulo 32 y 26, uno que quiso tocar a Dios en otras circunstancias fue Jacob y quedó cojo para toda la vida. ¿Sí? A veces el toque de Dios nos deja cojo, nos deja marcados para toda la vida, pero también nos deja con la bendición. Él cambió de nombre de Jacob a Israel. Así que cuando nosotros creemos en Cristo, hay un proceso, un toque que es traumático para el alma. Todos nosotros nos acordamos, yo me acuerdo clarito, hermanos, viernes 14 de octubre a las 9 de la mañana del año 1977. Algunos no habían ni nacido, ¿verdad? Digamos los que están allá atrás ya. Pero yo me acuerdo de ese momento, fue traumático para mi vida. Hijo de padre cristiano, había nacido en los bancos de la iglesia casi. Pero no era salvo, no era salvo. Tuve que tener mi toque personal con Jesucristo. ¿Tú lo has tenido, hermano? Pero ¿sabe qué? Después de creyente tenemos varios toques sucesivos del Señor Jesucristo. Y eso se llama ser reavivados con el fuego del Espíritu Santo. No es que va a venir a quemarte, es que a veces apagamos el Espíritu, le contristamos por nuestra desobediencia y por nuestra falta de cuidado de las cosas de Dios, le contristamos, perdemos el gozo de la salvación, mas no la salvación. Perdemos las bendiciones y perdemos el poder de poder testificar a todos, valga la redundancia, con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que el salmista dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre cerca de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando nosotros reconocemos esto, Él dice, Señor, entonces seré limpio de gran rebelión y los pecadores se convertirán a ti. Perdemos la influencia divina cuando no estamos en comunión con el Señor, pero podemos ser tocados por Él nuevamente. ¿Y sabes cómo somos tocados? Al pie de la cruz del Calvario, por la sangre preciosa de Cristo. Así que desde este púlpito, y que jamás deje de ser así, nunca vamos nosotros a dejar de anunciar el Evangelio. Y número 5, fue liberada. Eres libre de tu enfermedad. Hay varias expresiones. Libre de tu enfermedad, se enderezó luego, desatar de esta ligadura. La salvación de ella fue plena. Cuando Cristo salva completo, no un poquitico. Todavía estoy en el proceso de salvación. En un solo momento somos convertidos, somos hechos nuevas criaturas. Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Inmediatamente. No es que está un pedacito aquí y un pedacito allá. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, podrían decir aquellos redimidos en Apocalipsis 1:15.
Así que somos oprimidos. Dice la Biblia, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esa es la condición del pecador sin Cristo. Ojo, del creyente en Cristo también. Cuidado si estás oprimido, porque estás dándole o le has dado terreno al enemigo, y debo decirlo con responsabilidad y temor, pero hay momentos que damos terreno a Satanás y estamos oprimidos. Pero la buena noticia es que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, y hay poder en la sangre de Jesús. Pero mire, para el creyente hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. El creyente oprimido, mira, se debilita. ¿Y qué es que duermen? Se va a echar la siestecita. El Señor se los lleva. El Señor nos puede llevar de esta tierra. 2, somos impotentes. Estábamos muertos, seguimos la corriente de este mundo, éramos hijos de desobediencia, deseos de nuestra carne, voluntad de la carne y de los pensamientos. Somos impotentes, éramos impotentes y somos impotentes sin el poder del Espíritu Santo. Si usted no es salvo, este es el momento, porque usted no puede salvarse a sí mismo. Lo único es cuando Dios le concede la gracia de que usted pueda ser pasado de muerte a vida. Y como creyente, usted puede tener con el poder del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Número 3, somos invitados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos invita. Jesús nos está invitando en este momento. Pero pastor, yo soy salvo, yo soy salva, pero nos sigue invitando a que vengamos a su regazo. Y dice el salmista, mas la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quieres tú saber la comunión íntima del Señor, conocer su pacto? Pues acércate a Él. Ten todos tus pecados en orden, en confesión delante del Señor, en exponerlos delante de Él, y llama pecado lo que Él llama pecado. Eso es la idea de confesión. Esto es para el creyente también, hermanos. Número 4, seamos agradecidos. Ya que hemos recibido una salvación tan grande, esta mujer lo que hizo fue enseguida glorificaba a Dios. Y en el versículo 17, el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Ella fue testimonio a los demás. Te alabaré, Jehová Dios mío, con mi corazón. Glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y me has librado de mi alma de las profundidades del Seol. ¿No has tenido tú ese mismo pensamiento? Has sido librado, librada de la condenación eterna. Nos ha librado para siempre del infierno. ¿Sabe qué? No así gratuito para nosotros, pero fue un precio altísimo que Cristo pagó en el Calvario. Actuemos de acuerdo a ese mismo sentimiento. El paso es que somos oprimidos y podemos estar oprimidos. Número 2, somos impotentes. Número 3, somos invitados. Número 4, seamos agradecidos.